Miguel González, él es director editorial del diario El Economista, a quien saludamos con afecto y agradecemos su tiempo y confianza para con este espacio. Luis Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Isaías, es un gusto estar contigo. Muchísimas gracias. Ayúdanos a entender qué está pasando con la moneda mexicana. Creo que lo expresabas muy bien tú. En este momento hay una reacción a la incertidumbre que produce la reforma fiscal. El tipo de cambio se ha vuelto, yo diría, en 2017 ya lo vivimos, se ha vuelto una especie de válvula de escape, de barómetro, de nerviosismo. Cada vez que hay algún nerviosismo en relación a la economía mexicana, uno de los espejos, una de las ventanas donde se expresa ese nerviosismo es el tipo de cambio. En este caso tiene que ver, por supuesto, con la reforma fiscal. La gran pregunta es cómo nos va a afectar la reforma fiscal. Hay muchísimas dudas sobre si va a generar fuga de capitales o salida de capitales. Hay muchas dudas si va a ser, literalmente, si va a ser una especie de boleto para que empresas mexicanas o empresas que en este momento están radicadas fiscalmente en México migren a Estados Unidos. Como no sabemos qué va a pasar, en buena medida esa incertidumbre se expresa en el tipo de cambio. Así es. ¿Hay alguna manera de tratar de conocer con mayor precisión, Luis Miguel, si estos factores que tú nos estás comentando, de efectos que te podría tener la reforma fiscal de Estados Unidos a nuestro país, puedan concretarse o no? Es decir, ¿hay manera de conocer con precisión si habrá fuga de capitales o si algunas empresas mexicanas migrarán a Estados Unidos? En particular lo de la fuga de capitales, hay un registro bastante transparente que es la propia cuenta de resultados del Banco de México. Entonces, no hay manera que haya salidas o entradas masivas de capital sin que esa información se conozca. En lo que tiene que ver con cambios de sede fiscal, es un poco más complicado. Las empresas que cotizan en bolsa mexicana o en la bolsa de Estados Unidos sí pueden hacer un anuncio formal, pero en el caso particular de la economía mexicana hay que recordar que las empresas que cotizan en bolsa y están obligadas a informar son un número muy pequeño en relación al número total de empresas. Por ponerlo en perspectiva, en la bolsa cotizan alrededor de 150 empresas. El número total de establecimientos empresariales en México asciende a casi 4 millones. Estoy hablando desde micros hasta grandes empresas. Uh-huh. Pero el poder saber cuántas empresas mexicanas van a migrar a Estados Unidos por razones fiscales, francamente va a ser una misión casi imposible, cuando menos de corto plazo, porque solo tendremos información pública de empresas que cotizan en bolsa o de empresas que lo quieran dar a conocer. ¿Cuándo podríamos tener certeza sobre lo que pase, sobre estos posibles efectos de la reforma fiscal de Donald Trump? Es decir, ¿serán cuestión de semanas, de meses, o cuándo podríamos ver si efectivamente hay esta fuga de capitales y si eventualmente algunas empresas migran a Estados Unidos? De movimiento de capital lo estaremos viendo a lo largo del primer trimestre. Uh-huh. Sabremos cuánto capital se movió, si es que hubo movimientos de capital importantes. Lo de los movimientos de empresas, yo diría que es un proceso incluso más largo. Hay que recordar que las empresas tendrán para presentar resultados fiscales del 2018 hasta el primer cuatrimestre del 2019. Entonces, podrían darse los movimientos de sede fiscal a lo largo del 2018, incluso todavía en el primer cuatrimestre del 2019. Es un proceso un poco más lento. Claro. Y durante este periodo, ¿tú prevés que la moneda mexicana, que el peso siga depreciándose frente al dólar? ¿O cuánto calculas tú que podría durar esta volatilidad que estamos viviendo en las últimas horas? Creo que vamos a tener, como vivimos en 2017, periodos de mucha turbulencia seguidos por momentos de calma a lo largo de 2018. Evidentemente el primero que ya estamos viendo, yo diría esto
podemos verlo como finales de 2017 o principios de 2018, Ujú. pero es la primera bolsa de aire, si lo podemos decir así. La siguiente vendrá con negociaciones del TLC y vamos a decir la tercera bolsa de aire estará relacionada con las elecciones presidenciales. Es decir, pues prácticamente durante el primer semestre, por estos factores que estarán influyendo en el comportamiento del peso, vamos a tener estos vaivenes que tú nos comentas, ¿no? Periodos de mucha turbulencia frente a otros de calma. Sí, y cuando decimos vaivenes, literalmente hay que tomar la palabra al pie de la letra, es decir, hay veces vamos a ver que el tipo de cambio se va a mover hacia arriba y otras veces va a bajar. No, creo que lo aprendimos bien en 2017. Nadie puede decir que el único movimiento del tipo de cambio va a ser con un peso depreciándose. Vamos a ver rachas donde el peso se va a apreciar también. Esta situación, esta volatilidad que vivirá la moneda mexicana, ¿cómo debemos asumirla? ¿Qué efectos podría tener en la vida cotidiana, en los bolsillos de la gente, de los mexicanos en común? ¿Tendremos también aumento en las tasas de interés? ¿Cuáles serían los efectos que sentiría la gente a raíz de esta volatilidad? Normalmente hay dos maneras en que la volatilidad del tipo de cambio se expresa en la vida cotidiana. Una es aumento de precios. La gasolina, por ejemplo, claramente es un bien que refleja vamos a decir, esta depreciación del peso. Cualquier depreciación significativa del peso se traduce en un mayor precio de la gasolina, entre otras cosas porque más de la mitad de la gasolina que se consume en México viene de Estados Unidos. El segundo efecto, lo decías tú ahorita, depende de las decisiones que toma el Banco de México, pero podemos asumir que así como interviene a través de coberturas cambiarias, puede decidir subir tasas de interés para, de alguna manera, hacer más atractiva la inversión en pesos y frenar una parte de la especulación. El esquema que puso ayer en marcha la Comisión de Cambios del Banco de México, en donde están autoridades de de la Secretaría de Hacienda y del propio Banco Central, de subastar el día de ayer 500 millones de dólares, ¿es un mecanismo efectivo? Al parecer no, por los resultados con los que cerró ayer la moneda mexicana, pero coméntanos tú, Luis Miguel González, ¿este tipo de mecanismos son adecuados? ¿Cuál es su límite? En fin, ¿qué nos puedes comentar sobre las subastas de dólares? Las subastas de coberturas que puso en marcha ayer el Banco de México, mejor dicho, que activó, es un mecanismo que dio a conocer, si no recuerdo mal, en abril del año pasado, digo de este año, de 2017. Uh-huh. Y es un mecanismo que tiene, lo explicabas tú un poco antes de entrar a esta conversación, es un mecanismo diseñado para que empresas que saben que van a requerir dólares en los próximos meses garanticen un precio. Es fundamentalmente un mecanismo, obviamente, no diseñado para personas de la calle como tú o como yo, uh-huh, sino para empresas que tienen una demanda segura de dólares a lo largo del tiempo. En el 2017 funcionó bastante bien, fue uno de los factores que permitió reducir la volatilidad en momentos en que era en que era uno de los grandes temas. ¿Por qué ayer en particular no funcionó? En buena medida porque son más grandes las incertidumbres, las dudas que tenemos con el tipo de cambio, con la reforma fiscal, que la certidumbre que da el Banco de México con esta cobertura. Me explico. Mientras no sepamos qué pasa con la reforma fiscal, la decisión que anuncia el Banco de México, pues, implica muy poca certidumbre a cambio de muchas dudas. Conforme vayamos teniendo más claridad de la reforma fiscal de Estados Unidos, probablemente este mecanismo sea más útil y nos ayude a controlar la volatilidad.
Así es. Luis Miguel, permíteme detenerme en algo que comentaste hace unos cuantos minutos. Hablabas sobre los efectos que podría tener esta volatilidad del peso frente al dólar, como una de sus consecuencias el aumento de precios, especialmente en el de las gasolinas, ya que más de la mitad con el que se abastece el mercado interno se importa de Estados Unidos. Esto implica que tendremos un gasolinazo en los próximos días, en las próximas semanas. No, hay que recordar el gasolinazo con el que arrancamos 2017. Uh-huh. Fue una decisión de política pública para, en un solo movimiento, subir el precio de la gasolina. Ahora lo que tenemos es un mecanismo donde cualquier ajuste en el precio de la gasolina se produce a lo largo de periodos que más o menos van de 2 meses. Dicho de otra manera, en vez de subir de un solo trancazo 10%, subiría en un determinado momento con pequeñas alzas diarias. Si me permites la imagen, en vez de tener un gasolinazo grandote, lo que tendríamos serían decenas de gasolinacitos. Pero en los hechos sí es muy, muy previsible que el precio de los combustibles vayan a la alza. Si sube, si se mantiene, la pregunta clave o la cuestión clave, Isaías, es si se mantiene el tipo de cambio a estos niveles, tendría que subir la gasolina. Así es. Luis Miguel, aprovechando tu presencia en este espacio, ya estamos en los últimos días del 2017. Ayer la Coparmex hizo un balance económico del año en un análisis que publicó y pues habla de que México va a crecer a una tasa muy magra e insuficiente de apenas 2.1%, menos de la mitad de lo que un país como el nuestro debiera crecer. También advirtió que la inflación llegará al 6.3% y que a pesar de que el gobierno se jacta de haber creado 3 millones de empleos formales, estos solo representan el 56% de los puestos que realmente se necesitan para atender a la población económicamente activa. ¿Cuál sería tu balance de lo que significó en materia económica este 2017 para nuestro país? Retomo lo que dice Coparmex y me gustaría plantearlo de esta manera. Uh-huh. Uno puede ver el vaso vacío o el vaso medio lleno. Yo coincido con Coparmex en el crecimiento es muy poco para lo que necesita el país, pero también hay que poner en perspectiva que se trata de un crecimiento que se dio en un año muy complicado. Digamos, para México fue un año, probablemente el año más complicado de este sexenio, y cerrarlo con una tasa de crecimiento de 2.1 no es una mala cifra considerando las circunstancias que hubo. Si consideramos lo que necesitamos como país es muy poco, pero si consideramos las circunstancias en las que se vivió 2017, entorno adverso, fundamentalmente en la relación con Estados Unidos, yo diría que es un 2.1 insuficiente, pero que dadas las circunstancias no lo veíamos venir en enero de este año. Creo que es mejor de lo que esperábamos, pero coincido que es insuficiente. El tema de inflación para mí en este momento, Isaías, diría es el más preocupante en la medida en que es una especie de herida que no está cicatrizada bien. Seguimos hablando de inflación en buena medida porque lo que arrancó con el gasolinazo a principios de 2017 simplemente no encontró esta curva para reducirse y estamos con inflación arriba de 6%. Quienes tienen memoria dirán, bueno, 6% es muy poco comparado con la que vivimos en los 80s, con la que vivimos todavía en la era de los pactos de estabilidad económica de finales de los 80s, principio de los 90s. Pero 6% es el doble de la inflación que teníamos hace apenas 2 años. Por eso nos preocupa. Así es.
Y las perspectivas para 2018, como ya lo comentas, pues son tampoco tan halagüeñas por la incertidumbre que va a generar tanto los efectos ya de la reforma fiscal de Estados Unidos, la renegociación del Telecán, las elecciones en nuestro país. En fin, ¿tú cómo verías 2018? Yo añadiría esos tres factores que dices, la incertidumbre que en sí mismo provoca el factor Trump. No sabemos con cuál nos va a salir el presidente de Estados Unidos, y eso se convierte en una especie de cuarto factor de incertidumbre. Y diría, me preocupa de 2018 fundamentalmente que la economía mexicana ya dio señales de fortaleza en 2017, resiliencia, dicen los expertos, pero lo cierto es que vamos a vivir otros 12 meses muy complicados, lo que sumaría casi 24 meses de incertidumbre, y hay veces, bueno, mi reflexión es mucho esperar de la economía que aguante 24 meses presiones tan fuertes. Entonces me preocupa, si bien veo que el comportamiento en 2017 fue bueno, me preocupa mantener estos niveles de estrés para la economía mexicana 12 meses más. Hablas de estrés, la economía mexicana está estresada. Totalmente. Totalmente estresada. Sí. Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista, muchas gracias como siempre por tu tiempo, tu confianza. Te mandamos un fuerte abrazo, lo mejor para este 2018 para ti y los tuyos, para los lectores del diario El Economista, y te estaremos dando lata, por supuesto, en los siguientes meses, donde tendremos mucha necesidad de tus comentarios, de tu información, así que te mandamos un fuerte abrazo por lo pronto y agradecemos el que hayas estado con nosotros esta mañana. Abrazo fuerte para ti, saludos a tu auditorio. Muchas